Bienvenidos al canal Fisicampo. En el día de hoy vamos a trabajar un problema relacionado con las aplicaciones de la segunda ley de Newton. En este problema tendremos un plano inclinado, un objeto que descansa sobre un plano inclinado, el cual es arrastrado por una masa colgante. Vamos a leer el enunciado. Un bloque de 2 kilogramos que se encuentra sobre un plano inclinado de 37 grados se une mediante una cuerda que pasa por una polea ideal a otro bloque de 3 kilogramos que se encuentra colgando. Entre el plano inclinado y el bloque hay fricción con un coeficiente de rozamiento cinético de 0,25. Nos piden que calculemos la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Vamos a mirar cómo es la situación. Tenemos el objeto que se encuentra sobre el plano inclinado de 37 grados, el cual está unido con una cuerda que pasa por una polea a otro objeto que se encuentra colgando. Los datos que nos dan son los siguientes. Nos dicen que la masa del objeto 1 o del bloque 1 es de 2 kilogramos. Del objeto que se encuentra colgando es de 3 kilogramos. Entre el bloque y el plano inclinado hay fricción con un coeficiente de rozamiento cinético de 0,25 y nos piden que calculemos la tensión y la aceleración de la cuerda, perdón, de todo el sistema. La tensión y la aceleración de todo el sistema. Para esta situación en particular vamos a trabajar con la aceleración de la gravedad con un valor de 10 metros por segundo cuadrado. Sabemos que es 9,8, pero vamos a llevarlo a un valor aproximado de 10 para tener más fácil las operaciones. Comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos la misma situación con los datos que nos dieron para poder trabajar más cómodamente. Tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre y comenzamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del objeto que se encuentra sobre el plano inclinado, o sea, el bloque 1. En este diagrama lo que queremos es encontrar todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, sobre el bloque. La primera fuerza que vamos a dibujar es el peso. Recuerden que el peso se dibuja como un vector vertical que apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Recordemos que peso es el producto de la masa por la gravedad. Como estamos trabajando con el bloque 1, sería masa 1 por gravedad. El siguiente vector que vamos a dibujar es la normal. La normal es una perpendicular que se traza a partir del plano inclinado. La normal sería entonces la fuerza que ejerce el plano inclinado sobre el bloque de manera perpendicular, es decir, que entre los dos forman un ángulo de 90 grados. Enseguida vamos a dibujar las componentes del peso. Como tenemos un ángulo, el peso tiene que tener sus dos componentes rectangulares. Dibujemos primero la componente en Y, que debe ser igual a la normal, pero en dirección opuesta. Recuerden que en este sentido no hay movimiento, entonces estas dos fuerzas estarían en equilibrio. La siguiente componente es la componente del peso en el eje X. Ahora vamos a dibujar lo que está sucediendo en el eje X. Si miramos el ejemplo, tiene una cuerda que está haciendo que todo el sistema se mueva en esta dirección. En el plano inclinado se mueve en esta dirección, es decir, hacia la derecha. Esa será la tensión. Pero como hay fricción entre el bloque y el plano inclinado, debe haber una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Esa fuerza de rozamiento siempre la vamos a dibujar en dirección opuesta a la tensión, que la tensión es la que está haciendo que se genere movimiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular a qué corresponde cada una de las componentes rectangulares. Para esto tendremos que utilizar las razones trigonométricas.
Recuerden, aquí tenemos un triángulo rectángulo y este será el ángulo que es el mismo que tenemos en el plano inclinado, que es de 30 grados. De acuerdo con este ángulo, esta componente corresponde al cateto opuesto y esta componente corresponde al cateto adyacente. El peso será la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, utilizaremos seno, recordando que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya sabemos que en el triángulo que tenemos aquí, el cateto opuesto es el peso en X y la hipotenusa es el peso. Reemplacemos los valores que ya sabemos. Peso en X dividido entre el peso, que es masa 1 por gravedad. Si despejamos en función del peso en X, el peso que está dividiendo lo mandamos al otro miembro a multiplicar, quedando entonces que la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo es igual a la componente del peso en X. De la misma manera vamos a hacerlo con el peso en Y. Para ello utilizaremos la función trigonométrica coseno. Recordemos que el coseno es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Los valores que se reemplazan son la componente del peso en Y, que sería el cateto adyacente, dividido entre el peso, que sería la hipotenusa. De la misma manera que hicimos acá con la componente en X, vamos a despejar en función de la componente en Y. Entonces, lo que está multiplicando pasaría, perdón, lo que está dividiendo pasaría a multiplicar, quedando masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo igual al peso en Y. Estas dos ecuaciones las vamos a necesitar más adelante cuando comencemos a transformar y a verificar qué es lo que realmente está haciendo que el objeto se mueva. Bueno, como les había dicho anteriormente, en el eje Y no hay movimiento. Quiere decir de que estas dos fuerzas están en equilibrio. Entonces vamos a trabajar primero con la suma de fuerzas en el eje Y. Como no hay movimiento, tendremos que decir que la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y miremos cuáles son esas dos fuerzas que actúan. Positiva, en el eje positivo de las Y está la normal y en el eje negativo de Y está el peso en Y. Esto es lo que vamos a reemplazar. Normal menos peso en Y igual a 0. 0 porque no hay movimiento en ello. Si despejamos, pasaremos el peso en Y hacia la derecha y cuando hacemos transposición de términos, recuerden de que los signos cambian, la operación cambia. Tenemos entonces que la normal es igual al peso en Y, pero ya por aquí despejamos y sabemos que el peso en Y es masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo. Entonces aquí reemplazamos ese valor. Normal sería la masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo. Esta ecuación es importante porque la vamos a necesitar cuando nos toque calcular la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción es el producto del coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Aquí la tenemos. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. El coeficiente de rozamiento cinético es lo que está sucediendo entre los dos bloques. Los dos bloques son diferentes materiales y al tener materiales distintos debe haber fricción entre ellos. Continuamos. Aquí vamos a reemplazar el valor de la normal. La normal sería masa por gravedad por coseno del ángulo. Entonces, la fuerza de rozamiento será coeficiente de rozamiento cinético por la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Esto ya es la componente, esto es todo lo que está sucediendo en el eje Y. Vamos ahora para el eje X. En el eje X hay movimiento. Este objeto se está desplazando hacia la derecha y entonces tendremos que decir que como hay movimiento, toca aplicar la segunda ley de Newton. Recordemos que la ley de Newton nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces,
en el eje Y, perdón, en el eje X tendremos masa 1 por aceleración. Las fuerzas que actúan en el eje X es igual a masa 1 por aceleración. La tomamos positiva porque el objeto se está desplazando hacia la derecha. Miremos ahora cuáles son las fuerzas que actúan en ese eje. Positiva, la tensión. Negativo, tenemos la fuerza de rozamiento. Y también tenemos el peso en X que apunta hacia la izquierda. Quiere decir que el peso y el rozamiento se oponen al movimiento que hace el bloque 2, que es el que está haciendo que todo se mueva. Reemplacemos los valores. Tensión menos el peso en X menos la fuerza de rozamiento es igual a masa 1 por aceleración. En este siguiente paso lo que vamos a hacer es reemplazar lo que conozco del peso en X, que es masa 1 por gravedad por el seno del ángulo, y lo que conozco de la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que es fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Quedando entonces la ecuación de esta manera. Tensión menos el peso 1 por la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de rozamiento cinético por masa 1 por gravedad por coseno del ángulo es igual a masa 1 por aceleración. Reemplacemos ahora los valores que ya conocemos de todo lo que nos han dado al comienzo del enunciado. ¿Qué reemplazamos aquí? Masa 1, 2 kilogramos, gravedad 10, que ya habíamos dicho que le íbamos a trabajar con 10 metros por segundo cuadrado, seno del ángulo, que es 37 grados, coeficiente de rozamiento cinético, que es 0,25, 2 kilogramos, que corresponde a la masa 1, y 10 metros por segundo cuadrado, que corresponde a la gravedad. Aquí nuevamente el coseno de 37 grados, que es el ángulo del plano. Y por último, 2, que corresponde a la masa por la aceleración. Como todas estas unidades las tengo en el sistema internacional, solamente hemos colocado los valores para no tener que escribir más cosas y de pronto se hace más enredado al momento de escribir unidades. Al final, dejemos las unidades en el sistema internacional nuevamente, dependiendo de lo que estamos calculando. Si queremos calcular aceleración, ya sabemos que quedará en metros por segundo cuadrado. Y si queremos calcular tensión, sabemos que tendrá que quedar en Newton, porque la tensión es una fuerza. Bueno, entonces aquí vamos a multiplicar 2 por 10. Aquí calculamos el seno de 37. Y acá hacemos lo mismo. Multiplicamos estos tres factores. 0,25 por 2 por 10. Y calculamos el coseno de 35. Quedará de esta manera. 2 por 10, 20, seno de 35, 0,60. Acá tenemos 0,25 por 2 por 10 es 5. Y el coseno de 37 lo aproximamos. El valor nos dio 0,798, lo aproximamos a 0,8. Y por último, aquí tenemos 2 veces la aceleración. Siguiente paso, resolvamos todos los productos que están indicados acá, quedando así. El 12 es el producto de 20 por 0,60 y el 4 es el producto de 5 por 0,8. Aquí tenemos dos valores que tienen el mismo signo. Recuerden, cuando tenemos mismo signo, sumamos y mantenemos el signo que tienen ellos. Al sumar nos quedaría tensión menos 16 es igual a 2A. Esta será la primera ecuación. Recuerden que tenemos que mirar qué está sucediendo ahora en el bloque 2. Vamos a dejar esta ecuación por aquí y continuamos. Llegamos y tenemos nuevamente los datos, el dibujo y vamos a traer la ecuación que acabamos de encontrar. La tendremos acá para utilizarla posteriormente. Miremos ahora el diagrama de cuerpo libre del objeto 2. Primero,
tenemos el bloque y en él vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Primero, dibujemos el peso. El peso, recuerden, siempre lo vamos a trazar como una línea vertical, un vector vertical que apunta hacia el centro de la Tierra. Y el peso es el producto de la masa por la gravedad. Como estamos hablando del bloque 2, entonces será masa 2 por gravedad. Dibujemos ahora hacia arriba. Si nos damos cuenta aquí, tenemos un cable y este cable representaría en el diagrama del cuerpo libre la tensión, la fuerza de tensión. Estos dos objetos son las dos fuerzas que están actuando sobre él. Hacia arriba la tensión, hacia abajo el peso. En el eje X no hay fuerzas actuando en este sentido. Entonces, diremos que en el eje X el conjunto de fuerzas es igual a 0. Ahora pasaremos a mirar lo que está sucediendo en el eje Y. Como hay movimiento, este objeto está arrastrando, se está dirigiendo hacia abajo, y si se dirige hacia abajo será el sentido negativo del eje de la Y. Por esta razón, escribimos que el conjunto de fuerzas que actúan en el eje Y es igual a menos masa 2 por aceleración. Ya esta es la aplicación de la segunda ley de Newton. Colocamos signo negativo porque, como les dije ahorita, el cuerpo se está moviendo hacia abajo y es el mismo sentido del eje negativo de la Y. Reemplazo lo que está sucediendo aquí con la fuerza. Tensión positiva, peso negativo. Tensión menos masa 2 por gravedad es igual a la masa 2 por la aceleración. Recuerden, este signo menos nos indica dirección. Ahora vamos a reemplazar los valores que conozco. Lo mismo que hicimos ahorita. No utilizaremos las unidades porque todo está en el sistema internacional y al final las vamos a escribir. Entonces, la masa 2 vale 3 kilogramos, la gravedad vale 10 metros por segundo cuadrado y aquí reemplazamos nuevamente la masa 2 que son 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar estos dos factores y tendremos como resultado que la tensión menos 30 es igual a menos 3A. La A será la aceleración. Ya tenemos el par de ecuaciones y si analizamos cada una de ellas tenemos tensión y aceleración como las dos incógnitas en ellas. Aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 y lo vamos a desarrollar aplicando cualquiera de los métodos que se utilizan para la solución. Escribamos las dos ecuaciones y observemos qué se puede hacer. Nos damos cuenta de que aquí podemos eliminar las tensiones si la ecuación 2 se multiplica por menos 1. Al multiplicar por menos 1, lo que se busca es que la tensión quede negativa, este quedaría positivo y este también quedaría positivo. Miremos cómo queda. En la primera ecuación no vamos a hacer nada, la vamos a escribir tal cual como aparece. El cambio va a estar en la segunda. En la segunda quedaría menos tensión más 30 igual 3A. El signo menos hizo de que todos los signos cambiaran. Al multiplicarlo por menos 1, lo que estaba positivo quedó negativo y lo que estaba negativo quedó positivo. Ahora sí podemos desarrollar y nos damos cuenta que podemos eliminar esta tensión con la otra que tenemos acá. Ya las tensiones no aparecen. Sería tensión menos tensión, eso nos da 0. Aquí podemos resolver una resta. 30 menos 16, 30 menos 16 es 14. Y aquí sumamos 2 más 3 son 5. Por último, el 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir y lo que nos quedaría al final es que la aceleración es 2,8 metros por segundo cuadrado. ¿De dónde salió? De la división de 14 entre 5. Continuamos. Como ya tenemos la aceleración, puedo usar la
primera ecuación para calcular la fuerza de tensión. Reemplacemos. ¿Dónde voy a reemplazar? Aquí en la aceleración que acabamos de calcular. También vamos a escribir solamente la unidad, no vamos, vamos a escribir solamente el valor numérico, las unidades no las vamos a escribir. Quedando entonces, tensión menos 16 es igual a 2 por 2,8. Hacemos la operación que está indicada aquí. Vamos a resolver este producto. Este producto es 2 por 2,8 es 5,6. Y aquí enseguida hicimos transposición de términos. Este valor que estaba negativo lo pasamos hacia el otro lado positivo. Lo único que nos queda ahora es sumar. Y tenemos que 2,6 más 16 es 21,6. Esta será la fuerza de tensión. Fuerza de tensión en el cable y la aceleración de 2,8 metros por segundo cuadrado. Fuerza de tensión expresada en Newton. Hemos concluido. Si te ha gustado este video, te gustaría que le des un like, que apoyaras al canal. Suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estés bien.